Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar aquí nuevamente. Han pasado varios años ya y siempre es un placer. Hoy día voy a enfocarme en el tema que ustedes están viendo ahora, que es la necesidad de un diseño estratégico de los servicios de FM. El enfoque es bien particular. Lo quiero explicar bien para que se vaya entendiendo el foco. Es como veo desde la perspectiva de un cliente, de una empresa mandante, en mi caso, desde la dirección de facilities de un banco, por ejemplo, que nuestros proveedores de FM debiesen adaptarse o transformarse para las nuevas necesidades. Sin más, sigamos entonces. La realidad cambiante hace que los estándares establecidos ya no sean aplicables. Es una frase que suena bastante lógica dentro del contexto que estamos viviendo. Lo que antes era válido puede no serlo y hay que pensar en el diseño, los servicios, en los requisitos a más largo plazo, pero aquí hay que hacer estratégicamente. Eh, ¿Qué depara el futuro? Seguramente nadie tiene total certeza de lo que pueda ocurrir en el futuro, nadie tiene esa bolita mágica que nos permita saber qué va a ocurrir. Pero si uno tuviese que plantearse una modificación a nivel de empresa de FM, como les decía al comienzo, mirado desde afuera, lo primero que hay que hacer es tratar de hacer un análisis de contexto. Eh, Metodológicamente yo voy a abordar una conversación basada en las 5 fuerzas de Porter, por ejemplo. Pero antes, hacer un repaso de lo que ha ocurrido hasta ahora, desde la perspectiva que me ha tocado vivir a mí, a mi equipo y a personas con las cuales conversamos sobre estos temas. Eh, Comenzó la pandemia, nos tomó a todos de sorpresa, si bien las medidas de restricción de desplazamiento fueron graduales, nos obligó a activar planes de contingencia. Todo el personal que estaba en sucursales, en mi caso, y en edificios de oficina, la gran mayoría, sobre todo de los edificios de oficina, comenzó a trabajar desde su casa. Eh, lo mismo pasó con muchas organizaciones. Eso empezó a generar grandes cambios en el día a día de las personas. Las ciudades se vieron afectadas, los niños ya no podían ir al colegio. La dinámica diaria se alteró, pero a la vez se empezó a caer un paradigma, el paradigma del teletrabajo. El teletrabajo en contingencia nos obligó a adaptarnos a las condiciones que teníamos. Me imagino que, al igual como me pasó a mi señora, tuvimos que inventar ciertos espacios dentro de nuestras casas para poder trabajar. Eh, y asumiendo que esto iba a ser una contingencia que iba a durar poco tiempo. Pero como hemos ido viendo, esto se ha extendido en el tiempo. Estamos en una etapa, por lo menos aquí en Chile, ya hemos vivido 2 olas de grandes, digamos, de contagio. La situación, dada la velocidad con que se está vacunando a la población, pareciera que va a cambiar pronto. Eso nos empieza a forzar a pensar en planes de retorno a la oficina. Eh, el gobierno ha generado marcos legales para ese plan de retorno. Eh, y nosotros nos imaginamos cómo va a ser esto, probablemente mayor densidad en los edificios, con las medidas de distanciamiento, con todas las medidas, digamos, de protección y elementos de protección personal para los funcionarios. Pero eso no va a ser el escenario final, por lo menos así lo estamos previendo nosotros. Y vendrá lo que se denominan las nuevas formas de trabajo. Eh, en lo que a nosotros respecta, estamos previendo un futuro de trabajo híbrido. Eh, en la medida en que no... Primero hay que pensar cuál es el objetivo de este trabajo híbrido. Y probablemente el volver a la oficina dentro de este contexto tiene un foco específico que es el recobrar la interacción de las personas. La interacción de las personas es fundamental para generar cultura en las organizaciones. Y yo creo que hemos evidenciado en este proceso de trabajo en contingencia que si bien
la productividad se ha mantenido y las herramientas tecnológicas han funcionado, la cultura se ha ido diluyendo un poco. Las conversaciones de pasillo que tanto dejaban y que permitían conocer o enterarnos de cosas que de manera formal no siempre se comunican, eso se ha ido perdiendo con esto. Por lo tanto, el futuro no puede ser y no va a ser como era antes. Y eso hay que asumirlo. Y desde el punto de vista de las empresas de FM, probablemente esa reflexión hay que hacerla, asumirla y entender que el negocio de una empresa que provee mantenimiento, que provee aseo, que provee seguridad a una entidad, a un mandante, no va a ser el mismo que antes. Los contratos probablemente van a tener que ser modificados, pero antes de poder definir cómo y qué es lo que va a haber que cambiar, hay que entender y empezar a asumir que el contexto nos va a llevar a eso. Si tengo la empresa de FM y empiezo a hacer este pequeño análisis sobre lo que podría pasar con mi contexto desde los puntos de vista de los deportes, digamos, y veo los proveedores, los nuevos competidores, los sustitutos, eh, los nuevos ingresos de competencia al mercado y los clientes, antes tengo que entender que la economía cambió. Sabemos que tiene que comenzar un proceso de revitalización. Sabemos también que las empresas han reforzado sus compromisos medioambientales, han avanzado muchísimo en cerrar las brechas de digitalización. Como escuchábamos en la ponencia anterior, hay mucha más preocupación por la persona, por su bienestar. Por lo tanto, elementos como el well-being, el contar con amenities en las oficinas y que todo eso esté funcionando para incentivar la interacción en esta nueva forma de trabajo van a ser clave. Se trabajará en las casas probablemente para actividades más, que requieran más concentración, eh, más foco, y se irá a la oficina algunos días probablemente a interactuar con los demás. Y eso es lo que va a facilitar y lo que va a orientar la nueva configuración de los espacios y probablemente lo que va a exigir una nueva forma de entregar los servicios de FM. Cuando hablamos de los proveedores, si yo soy una empresa de FM y tengo mi cadena de proveedores y de empresas que me entregan suministros, eh, sobre todo en esta etapa de- de contingencia, hemos visto que una de las cosas que les ha afectado a las empresas es la agilidad de la respuesta, los niveles de confiabilidad que tienen en su integración o con sus partners, digamos, verticales, porque eh, las exigencias, por ejemplo, regulatorias sobre ciertos elementos de protección personal han ido variando. Ustedes saben, certificaciones de mascarilla, certificaciones de alcohol gel, por mencionar un par. Y eso implica que quienes tengan los suministros, que además empiezan a escasear con las altas demandas, sean proveedores confiables, que puedan reaccionar rápido, que tengan la capacidad de distribuir a una velocidad que a veces es demasiado desafiante. Y si lo traspasamos a lo que pasa, por ejemplo, en Chile, que es un país muy largo, la capacidad de poder llegar a todos los puntos de maneras casi instantáneas ha sido muy complejo. En la nueva normalidad, probablemente algo de eso se tenga que vivir eh, y eso obligará a las empresas de FM a mirarse hacia adentro y fortalecer y modificar sus cadenas de distribución y de proveedores. Eh, lo otro es que en la medida en que las normativas van cambiando y se van requiriendo nuevos productos, nuevos insumos con características distintas, eh, la confianza en esos proveedores, que algunas veces son nuevos y aparecen espontáneamente en el mercado, va a tener que ser testeada rápidamente, validada rápidamente, y los mandantes exigimos a las empresas de FM que sus productos estén en completa compliance con las leyes y con nuestras exigencias internas. Solo por mencionar un punto
que probablemente prevalecerá en el tiempo y que se irá modificando en función que la realidad nos lo vaya exigiendo a todos. Los nuevos competidores, en un escenario de cambio donde todas las cosas son inciertas, empiezan a aparecer nuevas soluciones para nuevos problemas. No es un misterio para nadie que empresas de arquitectura que antes se dedicaban exclusivamente al diseño de oficinas o al interiorismo, empiezan a mutar y transformarse en asesores o consultores ya mucho más especializados sobre cómo facilitar la interacción en espacios de trabajo, eh, lo que va ayudando a las empresas a adaptarse. En este periodo de transición o de trabajo en contingencia, por ejemplo, muchas exigencias comenzaron a aparecer con respecto a cómo establecíamos que el aforo se disminuyera, cómo lo llevábamos a la práctica, cómo demarcábamos los puestos de trabajo, cómo generábamos circulaciones que nos permitiesen hacer que los colaboradores no se encontraran disminuyendo la interacción. Bueno, ahora cuando empecemos a volver a las oficinas y ya ojalá dejando el COVID detrás, va a ser todo lo contrario. Vamos a tener que facilitar esos encuentros, vamos a tener que eh, propiciar las interacciones. Y ahí estos nuevos competidores están haciendo algo que una empresa de FM debería mirar. Están capturando parte de los servicios requeridos y se están integrando algunos de ellos de manera vertical con proveedores de aseo, por ejemplo. Y con el mismo personal de aseo, eh, modificando sus funciones, estas personas se empiezan a transformar también en unos embajadores de esta nueva cultura, facilitadores de la utilización de los espacios. Eh, Seguramente en las nuevas oficinas, por mencionar un ejemplo de algo que estamos proyectando nosotros, los puestos de trabajo van a ser híbridos, como mencionamos, y no asignados. Habrá que ver cómo vamos a transformar los actuales puestos en eso. Y aquí hay un nicho que se empieza a mirar y que las empresas de FM, si no empiezan a hacer este análisis de contexto, probablemente podrían dejar pasar y lo va a tomar alguien más. Sustitutos. Si pensamos e imaginamos que el COVID se acabó, que estamos en esta modalidad híbrida, que los niños ya regresaron al colegio, que las casas se comienzan a adaptar, probablemente los servicios se van a empezar a mover dentro de las ciudades y las cosas van a cambiar en esta dinámica que probablemente altere hasta niveles urbanísticos a las urbes. Entonces, eh, es fácil pensar que empresas, por ejemplo, de cowork se transformen en una alternativa real para que en algunos días colaboradores de una institución que pueda tener instalaciones propias utilice esos espacios. Y las empresas de FM tradicional podrían empezar a perder superficies o edificios para atender. Más adelante, cuando conversemos de los clientes, mencionaré las exigencias que tenemos hoy día, sobre todo de las disminuciones de espacio, y lo cual es algo real que está ocurriendo ahora y que va a afectar y está afectando el alcance de los contratos, el N de metros cuadrados a trabajar. Va a haber algunos que van a avanzar más rápido que otros. Van a haber algunos que ya han hecho este análisis y que hoy día se dan cuenta que la exigencia sobre sus servicios, la adaptación de su capital humano, los está llevando a diferenciarse. Y vamos a tener probablemente un escenario donde la empresa con la cual siempre competí como proveedor de FM me va a empezar a sacar ventaja, va a empezar a ofrecer distintos servicios y se va a transformar en un partner de ese mandante. Y los clientes. ¿Qué vemos nosotros? Aquí hay un mundo de exigencias para los que administramos infraestructura en una organización. Como les comentaba, desde el punto de vista de los recursos humanos, del capital humano, la cultura de las empresas hay que reforzarla, revivirla,
y eso se está traduciendo en pensar en nuevos espacios en nuevas configuraciones espaciales, entregar amenities, entregar valor agregado en el ir a la oficina, en la facilitación del encuentro. Probablemente eso es un punto a tener en consideración para las empresas de FM. ¿Cómo aportan, cómo van a aportar ahí? ¿Qué van a entregarle a sus clientes para cumplir esos objetivos? Después está el tema económico. Evidentemente, en la medida en que el trabajo híbrido se solidifique, y ya lo vimos hoy día con el trabajo en contingencia, las superficies a utilizar van a disminuir. En Santiago eso ya está pasando. Hay estudios que dicen que en la zona centro de Santiago las rentas ya se están viendo afectadas, las renegociaciones de los contratos son un hecho. Por lo tanto, yo no veo, un poco haciendo futurología aquí, la manera en que eso vaya a cambiar, al menos en el mediano plazo. De hecho, creo que en la medida en que las organizaciones, por ejemplo, dentro de una misma industria, empiecen a avanzar en un trabajo híbrido o teletrabajo, la atracción de talentos se va a ver condicionada por eso. Una persona probablemente hoy en pandemia se compró una casa en la playa, por ejemplo, acá en Chile, y ya no vive en Santiago, trabaja en la misma empresa que antes, ya no va a la oficina y no va a querer cambiar ese estilo de vida. Si un empleador le ofrece mantener ese estilo de vida, probablemente esa persona podría cambiar de trabajo. Y la empresa que no se pone al día pierde talento. Por lo tanto, hay una desventaja competitiva que no hay que dejar pasar. Eh, Tenemos la ley de teletrabajo en Chile. Tenemos esa ley recientemente implementada, o mejor dicho, recientemente formalizada, que se va a implementar con todas sus exigencias, probablemente cuando termine el COVID. Y ahí se menciona específicamente que los empleadores van a tener que tener mucha atención con ese espacio de trabajo que los colaboradores tienen en la casa. Eh, se habla de la obligatoriedad de entregar una silla, tal vez un escritorio, hacerse cargo de las cuentas. ¿Qué va a pasar con la evaluación, por ejemplo, ergonómica de ese espacio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con el eventual mantenimiento de esos muebles? ¿Será una tarea que el día de mañana formará parte de los contratos de FM? Hoy día es difícil saberlo, pero ¿por qué no pensarlo desde ya? Eh, ¿Qué otras cosas más irán apareciendo? Probablemente que vamos a tener yo aconsejo a la empresa de FM empezar a mirar la agilidad en la respuesta, la flexibilidad en las soluciones, eh, eh, la transparencia. Yo sé que no todas las empresas han tenido malas prácticas, pero aquí en Latinoamérica lamentablemente hemos visto y se han dado casos de empresas que siguen generando, por ejemplo, mantenimientos correctivos dentro de sus rutinas que no son a lo mejor necesarios. Ese tipo de prácticas tienen que quedar erradicadas desde ya, porque en un futuro cambiante uno espera que uno trabaje con empresas de total confianza, que avancen en un proceso iterativo de cambio y de adaptación, donde este tipo de cosas no pueden y no van a ser toleradas. Probablemente eso va inmediatamente a dejar empresas sin negocio. El ser autónomos, en fin, este barniz simplemente como para dar luces de que las cosas efectivamente no van a ser iguales. Llegó el momento, y desde aquí el consejo nuevamente para las empresas, de escuchar, lo que siempre se dice, escuchar a sus clientes, pero ahora también hay que entrar, yo creo, en una dinámica un poco más profunda de entender la problemática del cliente y adaptarse. Somos distintos, la empresa mandante y sus proveedores son muchas veces industrias distintas, pero, pero en este camino de incertidumbre no va a quedar otra más que asimilarnos y ser muy parecidos y caminar de la mano hacia un futuro que ojalá sea mejor que lo que teníamos, y eso es lo que esperamos todos. Con esto me despido y les agradezco a Nasifmer.
Gracias.